Muy buenas. Para concluir los delitos contra la administración pública es necesario hacer una breve introducción a los dos últimos tipos penales que figuran en el título respectivo. Y este se refiere a la aplicación de normas sobre la defraudación de la obligación tributaria. Varias consideraciones sobre ese particular. La primera sobre la ubicación como delito contra la administración pública. A mi juicio es una ubicación equívoca que tiene una serie de efectos sobre la aplicación del régimen de este tipo de delitos, entre otras cosas porque quizás el más importante desde el punto de vista práctico, ubicarlo como delito contra la administración pública es hacerlo fuente también del delito de lavado de activos. Y eso me parece que es un exabrupto y que además no es coherente ni con la aplicación del régimen de lavado de activos, ni mucho menos con la administración pública. ¿Por qué creo yo que es un delito contra el orden económico social y no un delito contra la administración pública? Porque básicamente lo que se ofende allí, más que el patrimonio público propiamente, es el principio de solidaridad que cobija, digamos, en una serie de deberes a todos los asociados. Este es un tema que desde hace mucho tiempo se encontraba en discusión por virtud de básicamente de manera excepcional, de las diferentes reformas tributarias que se han tramitado en los últimos años. Y siempre había tratado de incluirse allí como delito expreso, como delito autónomo. Inclusive teníamos unas referencias que eran unas referencias bastante equívocas. Nosotros, como les señalaba en su oportunidad, tenemos un delito que se llama de evasión fiscal, que es absolutamente, digamos, confuso en su determinación, porque como vimos en su momento, se trata de aquel incumplimiento de las obligaciones que provienen del contrato de concesión de un monopolio de arbitrio rentístico. Esto no tiene que ver mayor cosa en relación con el tema, sin embargo, de alguna forma sustrajo la posible aplicación o la posible denominación de los diferentes tipos penales como estos a los que haremos referencia a continuación. Realmente en el pasado había sido el legislador reacio a la tipificación de este tipo de delitos, básicamente por la crítica que de ordinario se hace a la justicia de nuestro sistema tributario, de una parte, y de otra a la capacidad, digamos, retributiva del pago de los impuestos. En esa medida, pues no se había considerado muy apropiado que además el cumplimiento de la obligación del deber tributario se apuntalara por la vía de la aplicación del derecho penal. Y tiene una razón de ser que quizás también la habíamos comentado en su oportunidad en relación con los delitos tributarios. Una razón de suyo histórica, porque los impuestos en sí mismos son odiosos, son antipáticos, y lo son mucho más cuando no se halla una razón de justicia, de equidad y de buena administración de esos impuestos. Todo este tipo de razones que se unen a esa perspectiva histórica, a ese atavismo histórico de rebeldía en relación con las capacidades impositivas del Estado, pues hacen que este tipo de delitos, a pesar de que tienen de alguna forma una validez y una consagración de naturaleza universal, éramos de los muy pocos países que no teníamos contemplados dentro de nuestro sistema jurídico la penalización de la defraudación tributaria, pues finalmente con el perfeccionamiento de alguna manera de las capacidades de recaudo tributario, con la tecnificación de ese sistema,
y con la verificación, sobre todo a partir de la Constitución del 91, de que los principios de nuestra convivencia social contenidos en esa Constitución pues no sirven solamente para reclamar la tutela de derechos, sino también para exigir el cumplimiento de deberes de naturaleza social y económica, pues finalmente desembocaran en una serie de leyes a partir del año 2016 que han venido a finalmente contemplarse en la tipificación de dos tipos penales, que son los contenidos en los artículos 434A y 434B de nuestra legislación penal vigente, con una consideración que resulta también objeto de crítica como colofón a esta breve introducción, en la medida en que el criterio que parece primar no solamente para la tipificación de los delitos como medio de recaudo, que de suyo es de alguna forma prostituir el ejercicio de la acción penal, porque la acción penal no está hecha para recaudar, la acción penal está hecha para recomponer situaciones sociales y para prevenir lesión a bienes jurídicos, pero no está hecha para recaudar, que es lo que de alguna manera se refleja en la redacción de los tipos que vamos a contemplar. Pero no solamente eso, sino en cuanto a su ubicación, parece que primara más el criterio de la posible lesión o la posible puesta en peligro del patrimonio del Estado, que como vimos ni siquiera es el criterio del cual se hace depender el típico delito contra, o lo que se cree ser el típico delito contra el patrimonio público, que es el delito de peculado y más concretamente del peculado por apropiación. Y no lo es porque hay unas razones mucho más extensas, de mucha más validez que la simple tutela del patrimonio público. Pero es que además en la determinación de la obligación tributaria no solamente está de por medio el patrimonio público, sino más que todo, y lo que es más importante para el orden económico, social, ni siquiera para la administración pública, es que todos los asociados no solamente exijan el cumplimiento y la verificación de las garantías sobre sus derechos individuales o sobre sus derechos colectivos, sino también que cumplan con los deberes sociales. Y fundamentalmente el principal deber en materia económica pues es el deber de contribuir, así como tenemos un Estado que está hecho para garantizar esos derechos, así también cada uno de los asociados debe contribuir al sostenimiento de ese Estado de acuerdo con los recursos y de acuerdo con los ingresos que posea. En resumidas cuentas, se trata de un pequeño estatuto penal tributario que pudiera incluso señalarse en normas complementarias, a pesar de que allí puede encontrarse también cierta discusión. Por ejemplo, el tipo que ya se señaló con anterioridad de la omisión del agente recaudador y retenedor. Pero como también lo expresábamos en esa ocasión, quizás en relación con este tipo no exista una crítica que amerite estas mismas que hemos señalado, a pesar de que también se relaciona con el pago de unos tributos, pero no de tributos propios, sino de tributos o de impuestos recaudados previamente, que evidentemente desde el principio sabemos que corresponden al Estado, mientras que tanto en la omisión de activos o inclusión de pasivos inexistentes como en la defraudación tributaria propiamente dicha, lo que hay es un acto defraudatorio, un acto de engaño, un acto de elusión a los deberes de contribución, en donde realmente puede haber discusión sobre la propiedad de los recursos que están insertos allí. Es decir, es más bien un acto que implica de cierta forma una omisión del deber de contribuir, que de suyo es grave, que de suyo, digamos, tiene alguna justificación para tipificarlo como delito, pero no como delito contra la administración pública.
¿Por qué? Porque a mi juicio mucho más que la administración pública, que se puede ver afectada, no vamos a descartar su carácter también pluriofensivo, pero lo que se afecta realmente es el orden económico-social, en la medida que esa relación especial del Estado con el individuo, que es una relación de doble vía, pues pierde ese carácter en la medida que el individuo no contribuye con los deberes o no cumple con los deberes que le corresponden por el solo hecho de ser un agente económico, por el solo hecho de producir una serie de hipótesis de hecho, de verificar una serie de hipótesis de hecho que implican el cumplimiento del deber tributario. Entonces, como les señalaba hace unos pocos años, finalmente el legislador optó por tipificar estos delitos. Y lo hizo de una forma primigenia a través de una figura que denominó de omisión de activos o inclusión de pasivos inexistentes. Lo hizo en principio a través de la ley 1819 del 2017 o 2018, no lo recuerdo bien, pero tipificando básicamente, como lo señala su epígrafe, la inclusión o la omisión en la inclusión en las declaraciones tributarias de activos que pueden, digamos, señalar de alguna manera el cumplimiento de una obligación tributaria específica o la inclusión de pasivos inexistentes, que tiene básicamente el mismo efecto cuando es el patrimonio el que determina la producción o el nacimiento de una obligación tributaria. Esa norma tuvo un par de modificaciones que se cristalizan en lo que hoy en día es, el artículo 434A, vigente o según los términos de la ley 2010 de 2019, que señala lo siguiente. Artículo 434A. Omisión de activos o inclusión de pasivos inexistentes. El contribuyente que omita activos o declare un menor valor de los activos o declare pasivos inexistentes en la declaración del impuesto sobre la renta y complementarios por un valor igual o superior a 5.000 salarios legales, salarios mínimos legales mensuales vigentes, definido por liquidación oficial de la autoridad tributaria, incurrirá en prisión de 48 a 108 meses de prisión. El valor de los activos omitidos o los declarados por un menor valor será establecido de conformidad con las reglas de valoración patrimonial de activos del Estatuto Tributario, y el de los pasivos inexistentes por el valor que hayan sido incluidos en la declaración del impuesto sobre la renta y complementarios. Si el valor fiscal de los activos omitidos o el menor valor de los activos declarados del pasivo inexistente es superior a 7.200 en cuanto a salarios mínimos legales mensuales vigentes, pero inferior a 8.500 salarios mínimos mensuales legales vigentes, las penas previstas se incrementarán de tal manera. Parágrafo primero. La acción penal podrá iniciarse por petición especial del director general de la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales o la autoridad competente de su delegado, los delegados especiales, siguiendo criterios de razonabilidad y proporcionalidad. La autoridad se abstendrá de presentar esta petición cuando exista una interpretación razonable de derecho aplicable, siempre que los hechos y cifras declarados por el contribuyente sean completos y verdaderos. Parágrafo segundo. La acción penal se extinguirá cuando el contribuyente presente o corrija la declaración o declaraciones correspondientes, siempre y cuando esté dentro del término para corregir previsto en el Estatuto Tributario, y en todo caso realice los correspondientes pagos de impuestos, sanciones tributarias e intereses correspondientes. Parece compleja por muchas razones, pero yo creo que son razones que pueden fácilmente hacerse mucho más sencillas con una breve explicación sobre el particular. Lo primero, sobre el sujeto activo. Se trata de un sujeto activo calificado por una especial calificación jurídica. Estamos hablando del contribuyente, es decir, de aquella persona que tiene la obligación de tributar.
que se encuentra dentro de la hipótesis de hecho que determina en cabeza suya una obligación tributaria. Pero es mucho más que eso, porque yo creo que particularmente en este caso no es solamente el contribuyente, sino es el declarante. Es decir, no necesariamente todo contribuyente es declarante, ni necesariamente quien declara es el mismo contribuyente, ¿no? Pero parece que en este caso sí, al menos que se haga, digamos, en representación de otros, porque el tipo penal se refiere en la actuación es al contribuyente que declare, ¿no? Entonces es más que el contribuyente, el declarante en una declaración tributaria, que declare. ¿Que declare qué? Que es un poco el comportamiento, la descripción del comportamiento del tipo. Declarar pasivos inexistentes o omitir activos. Hay una circunstancia especial del tipo que es una consideración normativa, un resultado, un presupuesto objetivo del tipo, y es que el comportamiento se sujeta a que las cifras que allí se determinan se verifiquen mediante la liquidación oficial por parte de la autoridad tributaria. Y eso tiene varias consecuencias. La primera es derivar el perfeccionamiento del tipo al comportamiento de un tercero, porque es evidente que depende más de la voluntad de ese tercero que de la propia de la gente. Y por otro lado, vincula ese resultado también a una especie de caducidad de la acción, en la medida que la liquidación oficial no puede practicarse sino dentro de un término que es el término de prescripción de la acción tributaria, que es mucho menor evidentemente que el de la pena. Entonces, si la liquidación oficial no se practica dentro de ese término corto, naturalmente, pues la acción penal no podrá iniciarse por ausencia de un presupuesto objetivo de ella. En cuanto al objeto material, como en otros ejemplos, en otras circunstancias también de normas que tienen que ver con la declaración tributaria, por ejemplo, ya lo vimos en el caso del contrabando, se deriva ese valor a una circunstancia especial de punibilidad del tipo, de tal forma que tenemos una serie de intervalos. Estos intervalos son por el valor del objeto material, que en este caso es el de los activos omitidos o el de los pasivos inexistentes incluidos dentro de la declaración, de una serie de valores que a criterio del legislador, digamos, condicionan de alguna forma la antijuridicidad de la conducta por el resultado. Total que tenemos una previsión bajo de la cual no es delito por el valor del objeto material, que son los 5.000 salarios mínimos legales mensuales, es decir, de menos de 5.000 salarios mínimos mensuales el delito, el comportamiento deja de ser delito. Tenemos un segundo intervalo que es de 5.000 a 7.250 salarios mínimos legales mensuales, que conforma un nivel, digamos, básico de punibilidad, y superior, o mejor, entre los 7.200 salarios mínimos legales mensuales hasta 8.500, otro nivel de punibilidad, y por encima de esta norma o de este intervalo, la forma máxima de intervalo y la forma máxima de punibilidad. El parágrafo del tipo penal consagra una disposición que en la práctica queda sin mayor efecto, por cuanto se cambia en la nueva ley, que es la ley 2010 de 2019,
el término deberá por el término podrá. La acción penal, decía en la norma anterior, deberá iniciarse por petición del director general de impuestos o de sus delegados. En tanto, hoy en día podrá iniciarse, es decir, una de las formas, y además es una forma evidente que no tiene por qué mencionarse de manera expresa, es que, entre otras cosas, puede iniciarse por denuncia del director de la DIAN o sus delegados. Eso quiere decir que el inicio de la acción penal por este delito pues es un inicio oficioso y de esa manera, digamos, se comienzan a adelantar las diligencias de la acción penal básicamente en las mismas circunstancias que cualquier otro delito que esté sometido a ese régimen. Y en ese sentido también el segundo inciso del parágrafo, pues digamos, cobija poco un deber que no está vinculado al inicio de la investigación penal, pero que además se entiende de cualquier persona, porque se habla de que la autoridad se abstendrá de presentar esa petición, esa denuncia, cuando exista una interpretación razonable del hecho aplicable. Es decir, cuando considere que a su juicio pues no hay comportamiento que deba verificarse o que deba imputarse a persona alguna, porque sobre ese comportamiento existe una interpretación razonable del derecho aplicable. Luego, el parágrafo primero, en realidad, en virtud de la modificación, que es una modificación sustancial, el deberá por el podrá, pues queda en la práctica escrito. Escrito, pero no tiene una mayor relevancia. Y el parágrafo segundo sí es muy interesante porque está muy en connivencia con las disposiciones que sobre el particular se establece para otros delitos incluidos aquí, que tienen una raigambre tributaria, aunque discutible, como por ejemplo la omisión del agente retenedor o recaudador, pero que tiene una condición especial de extinción de la acción penal, que en este caso es el pago de la suma debida, si desde luego se realiza la declaración de corrección correspondiente y además se pagan los impuestos con sus intereses y con las debidas sanciones del caso. Muy bien, esto en cuanto hace a la norma establecida en el artículo 434A, pero como ustedes pueden ver, esta norma que tuvo una crítica de alguna manera razonada porque implicaba una tutela apenas parcial y yo diría limitada de la omisión de la tutela del deber para cumplir con la obligación tributaria, tuvo una aplicación limitada en la medida en que la determinación de la obligación tributaria no se realiza propiamente por la declaración de los activos o la inclusión de los pasivos inexistentes. Esa determinación es accidental, solamente se utilizaría para mecanismos tales como la aplicación de la renta presuntiva o para la aplicación de tributos en relación con el patrimonio de las personas. Pero como realmente esa es la excepción, desde el punto de vista técnico, realmente quedaba desprotegido un espectro, quizás el más importante del ámbito para determinar la obligación tributaria, que es el de los ingresos. Y ese aspecto es el que se verifica entonces como complemento en el artículo 434b, que se denomina defraudación o evasión tributaria. ¿Qué es? Ese sí es en sí mismo la descripción genérica de este tipo de comportamientos en otras legislaciones y la que tiene que ver más directamente con la omisión del deber de tributar en varios aspectos que ya los vamos a examinar. El artículo 434b está contenido en nuestra legislación en los siguientes términos: defraudación o evasión tributaria. Siempre que la conducta no constituya otro delito sancionado con pena mayor, el contribuyente que, estando obligado a declarar, no declare
o que en una declaración tributaria omita ingresos o incluya costos o gastos inexistentes o reclame créditos fiscales, retenciones o anticipos improcedentes por un valor igual o superior a 250 salarios mínimos legales mensuales vigentes e inferior a 2.500 salarios mínimos legales mensuales vigentes, definido por liquidación oficial de la autoridad tributaria, será sancionado con pena privativa de la libertad de 30 a 36 meses de prisión. En los eventos en que sea superior a 2.500 salarios mínimos legales mensuales vigentes e inferior a 8.500 salarios mínimos legales mensuales vigentes, las penas previstas en este artículo se aumentarán en tal y tal. El parágrafo primero, la acción penal es igual a la anterior. La acción penal podrá iniciarse por petición del director general de la Dirección de Impuestos y Aduanas o la autoridad competente de su delegado o delegados especiales, siguiendo criterios de razonabilidad y proporcionalidad. La autoridad se abstendrá de presentar esta petición cuando existe una interpretación razonable de derecho aplicable, siempre que los hechos y cifras declarados por el contribuyente sean completos y verdaderos. Y el parágrafo segundo es idéntico al del artículo anterior. La acción penal se extinguirá cuando el contribuyente presente o corrija la declaración o declaraciones correspondientes, siempre y cuando esté dentro del término para corregir previsto en el estatuto tributario y en todo caso realice los respectivos pagos de impuestos, sanciones tributarias e intereses correspondientes. Como se ve, en nuestro sistema lo que se realiza es una especie de parangón, incluyendo otras hipótesis, de hecho, quizás las más significativas desde el punto de vista de la determinación de la obligación tributaria, pero ya en este caso no se vincula el comportamiento a la omisión de activos o la inclusión de pasivos inexistentes, sino al hecho básico que genera la obligación tributaria, particularmente en el régimen tributario de la renta y complementarios. ¿Por qué? Porque el comportamiento se refiere a, básicamente, quizás a la mayor cobertura o al hecho que mayor frecuencia representa en frente de la determinación tributaria, que es la omisión de ingresos y que corresponde a las críticas que se verificaron en su momento para señalar que el tipo podía ser incompleto en la medida que no se refería a los ingresos. El contribuyente que omita ingresos. Y vamos a ver que se refiere también a otras circunstancias bastante interesantes. Lo primero, aquí hablamos en relación con el sujeto activo, no solamente del declarante, que decíamos quizás es lo más fino de toda la tipificación del tipo del 434A, ¿no? Porque es necesario que el contribuyente declarase, pero aquí no. Aquí uno de los presupuestos en el comportamiento es que el contribuyente debiendo declarar no lo haga. Es decir, que se sanciona también la omisión del deber de declarar. No solamente la omisión de ingresos, sino el no declarar estando en la obligación de hacerlo. Y allí sí hay una, digamos, apreciación más extensa en relación con el sujeto activo, porque obviamente en este caso el sujeto activo no es solo el declarante, sino también el contribuyente, que debiendo declarar no lo haga. Claro, es bien importante la omisión de ingresos, como reiteramos en esta instancia, porque realmente son los ingresos los que determinan por regla general el monto a pagar en la obligación, el monto de la obligación tributaria, el monto a pagar a la administración de impuestos. No tanto el valor de los activos, no tanto el valor de los pasivos cuando ellos son inexistentes, sino esencialmente el valor de los ingresos. Se ha criticado mucho en el pasado por circunstancias que afectan la inversión de capital, porque al parecer en el sentir de los tributaristas no es muy técnico el impuesto sobre el patrimonio, pero sí lo es, y es mucho menos regresivo y mucho menos complejo el impuesto sobre los ingresos. Y realmente, tal como está
contemplado nuestro régimen tributario, pues es sobre los ingresos que se calcula el valor de la renta a pagar, y en esa medida, pues la omisión de ingresos es, digamos, el comportamiento básico, el comportamiento más extendido en incumplimiento del deber jurídico de contribuir con las cargas del Estado, con las cargas económicas del Estado, en la medida de los ingresos. Pero hay otras posibilidades, es decir, tenemos una forma desde el punto de vista comportamental que es la omisión de ingresos. ¿En dónde? En la declaración tributaria. Pero también la inclusión de costos o gastos inexistentes. Fíjese, el pasivo es realmente una circunstancia que afecta el patrimonio, en tanto que los gastos afectan los ingresos, afectan el estado de resultados de un contribuyente, y en esa medida pues tienen una relevancia muy grande. Entonces hay un parangón entre la previsión del artículo anterior y esta, en el sentido de que allí se habla de la inclusión de pasivos inexistentes, en tanto aquí se habla de la inclusión de costos o gastos inexistentes, porque el pasivo interfiere o permite, digamos, sustraer una parte de los activos, y en tanto que, y se refiere pues más a la fotografía final de un ejercicio fiscal, en tanto que la inclusión de costos o gastos determina un menor valor del ingreso y por ende también un menor valor del impuesto a pagar. Esta que, digamos, se perfecciona a través de unos hechos que son, de un lado, negativos, cuando al declarar se omiten los ingresos. Se combinan también con una serie de maniobras defraudatorias. Claro, omitir un dato de esta naturaleza pues también es defraudatorio, pero en este caso sería una conducta positiva porque incluye ir más allá, incluye incluir dentro de la declaración, es decir, ya no omitir los ingresos, sino incluir costos o gastos inexistentes. Pero el artículo describe circunstancias que van incluso más allá y que de alguna forma, en razón del carácter subsidiario del tipo penal, nos permiten por lo menos llamarnos a discusión sobre la existencia de otros delitos o el posible concurso con otros delitos como la estafa al Estado. Y en este caso es muy claro porque además el tipo penal se refiere a la posibilidad de reclamar créditos fiscales o retenciones o anticipos improcedentes, es decir, en alegar mediante maniobras defraudatorias, mediante maniobras inductivas al error, la existencia de una serie de pretensiones, de una serie de obligaciones a cargo de la administración de impuestos, bien por la existencia de un crédito en favor del contribuyente, bien por la existencia de una retención que no es procedente o que no existe, o bien por la existencia de un anticipo que no existe. Es decir, el alegar, el reclamar, el tratar de inducir al error al servidor público, en este caso administración tributaria, con el fin de posibilitar la consolidación de un provecho ilícito consistente en un crédito fiscal, en una retención o un anticipo al cual no se tiene derecho porque no existe. Bien cabe aquí la posibilidad de preguntarse por lo menos si en razón de ese carácter subsidiario que se pone de presente desde que se verifica la redacción del tipo en su comienzo, es decir, que la conducta no constituya un delito sancionado con pena mayor, podría o no verificarse el delito de estafa. Y es muy interesante si uno tiene que analizar o finalmente debe analizar el momento consumativo del delito. Y parece ser, a mi juicio, que ese ocurre no necesariamente con la consolidación del provecho ilícito, basta con el solo reclamo.
Entonces la pregunta es, evidentemente, es claro que si eso es así, si eso es el reclamo, para mí significa el presentar la petición ante la administración tributaria de ese crédito inexistente, de esa retención o de esos anticipos improcedentes. Solo con el reclamarlos ya, no con el hacer propio, no con el incluir en el patrimonio propio el valor de esas reclamaciones improcedentes, sino solamente con formular la petición ante la administración de impuestos, ya estamos ante un delito. O sea, ya se ha consumado el hecho punible que estamos describiendo. A mi juicio sí, se ha consumado íntegramente y basta únicamente con ese reclamo mediante ese acto. Y la prueba también es que en la omisión de ingresos tampoco es necesario por sí mismo consolidar ningún provecho en cabeza del declarante o del contribuyente. Basta con que se incumpla, basta con que se omita ese deber jurídico de incluir los ingresos, o por el contrario de incluir los costos o gastos inexistentes, para que el tipo penal se entienda perfeccionado. Y lo digo por la filosofía misma del delito, que es mucho más que la afectación al patrimonio público. Y esto demuestra de alguna manera nuestro alegato, porque finalmente no importa si se afecta o no el patrimonio público. Lo importante es la actitud del contribuyente en frente de la administración de impuestos en el ánimo de incumplir sus deberes tributarios. De tal manera que es entonces la percepción de ese provecho ilícito con perjuicio para el Estado una posibilidad que además de alguna forma perfecciona en su valor punitivo el delito de estafa. Quiere decir esto que uno podría señalar que la defraudación tributaria podría concursar con el delito de estafa. En mi opinión, si lo que realiza el contribuyente, además de estas maniobras inductivas al error, que por sí mismo son delito, y lo son no porque induzcan al error de administración, sino porque implica el incumplimiento de un deber jurídico que se encuentra tutelado por la vía penal, pues podría perfeccionarse en la medida en que el contribuyente, por ejemplo, obtiene el pago de los créditos fiscales, de las retenciones o de los anticipos improcedentes. La pregunta es, ¿podría concursar el tipo penal con el delito de estafa? ¿Con el delito de estafa en grado de tentativa? Esa es una pregunta bien interesante y depende de cuándo se interrumpa la maniobra engañosa que está destinada a producir un incremento patrimonial con perjuicio para la administración de impuestos. ¿Por qué? Porque es evidente que el delito de defraudación fiscal se perfecciona con la sola presentación, en los términos, claro, en los términos específicos que consagra el tipo, que son parecidos al anterior y son los mismos del anterior, en la medida en que se necesita la verificación de una declaración oficial por parte de la autoridad tributaria, pero de todas maneras basta con que eso ocurra sin que necesariamente se haya producido el detrimento patrimonial que implican este tipo de comportamientos, ese detrimento patrimonial para el Estado. Lo que ocurre es que la tentativa puede incluso ir más allá de la simple formulación de la declaración tributaria en los términos que hemos señalado. Y en ese caso yo creo que también es posible plantear la posibilidad de un concurso entre una tentativa de estafa al Estado y una defraudación o evasión tributaria, repito, cuando se plantea en términos de la obtención de un dinero al cual no se tiene una legitimidad para su reclamo.
en este caso, por ejemplo, un crédito fiscal, la obtención o la aplicación de una retención o la devolución de unos anticipos improcedentes. Claro, se trata de un hecho discutible, ciertamente, de un hecho que por el momento no tiene ninguna aplicación o ninguna manifestación de naturaleza judicial, por la sencilla razón de que se trata de un tipo, de una juventud pues muy grande. Estamos apenas en su época de estreno, pero al menos lo que uno sí puede garantizar, a pesar de lo discutible de esta opinión, que es una opinión personal, es que muy seguramente la DIAN, en la fuerza que pretenda darle a sus denuncias, pues tendrá al menos la posibilidad de alegar este tipo de circunstancias que ciertamente agravan el comportamiento, porque nos llevan a la aplicación de la forma del concurso, que como ustedes saben punitivamente tiene la capacidad de aumentar la pena del delito más grave hasta en otro tanto, que la pena del delito más grave evidentemente por la cuantía de la pena es la de la estafa. En relación con el objeto material de la conducta, que está relacionado con básicamente el factor de determinación de la obligación tributaria, en este caso los ingresos, que se afectan también por la vía de la inclusión de costos o de gastos inexistentes, o también el valor de la reclamación del costo fiscal o de la retención o del anticipo improcedente, pues se fija por parte de nuestra ley una serie de intervalos a partir de ese valor, es decir, el objeto material es el factor que determina la liquidación del impuesto, bien sea porque se trata de un ingreso, bien sea porque se trata también de un ingreso pero afectado por un costo o por un gasto inexistente, o porque se trate de la reclamación de unas retenciones, de unas devoluciones o de unos créditos fiscales improcedentes. Ese es el objeto material. Y como señalábamos, pues se encuentra también sometido a unos intervalos, es decir, que no tiene un carácter típico cuando ese valor es inferior a los 250 salarios mínimos legales mensuales vigentes, que va hasta digamos, primer valor o básico de 2.500 salarios mínimos y luego de 250 salarios mínimos a 8.500 y más de 8.500 salarios mínimos. Obviamente aquí es un valor que, como uno puede apreciar en comparación con el tipo penal anterior, pues es un valor mucho menor, porque por lo que señalábamos efectivamente, quizás la determinación por el lado de los activos es una determinación digamos, no solamente relativa, sino que el efecto que puede tener debe basarse en una apreciación, digamos, mucho más alta del valor que en el caso de los ingresos, porque generalmente el valor del impuesto patrimonial pues tiene un factor que es mucho más alto, tiene unas tasas que son muy diferentes y por ende su sentido para el nivel del cálculo pues es mucho mayor. No así en los ingresos, porque como puede verse el valor de los ingresos es un valor que inicia en un nivel mucho menor, apenas 250 salarios mínimos legales mensuales vigentes, que en realidad para un nivel de ingresos medio representa una cifra que, si bien no es deleznable, es una cifra que sí puede cobijar muchas situaciones bien importantes. Y en relación con las demás circunstancias del tipo, pues nos encontramos ante las mismas apreciaciones que realizábamos en nuestra
en los apartes anteriores de nuestra conversación en lo que se refiere a los términos de los parágrafos primero y segundo, en relación con la oficiosidad de la iniciación de la acción penal y por ende un poco la inutilidad en que queda el parágrafo primero por la expresión de que la acción penal pues podrá iniciarse por petición del director general de la Administración de Impuestos. Bueno, pues sí, o por petición de cualquier persona o por denuncia de cualquier persona. Quizás lo que sí pueda señalarse, al igual que es una consideración que digamos es análoga para el tipo penal anterior, es el hecho de que de alguna manera quepa una evaluación previa sobre la interpretación razonable de la ley que se ha hecho en relación con el comportamiento del contribuyente y además los criterios de razonabilidad y proporcionalidad. Es decir, que de alguna forma hay una expresión limitativa del delito de omisión de denuncia para los funcionarios de la DIAN cuando tengan la conciencia de que presentar la denuncia penal no obedece a criterios de racionalidad y proporcionalidad. Ese es un aspecto bien interesante del tipo, que no estaba ciertamente construido para ese efecto, porque estaba construido exclusivamente bajo la perspectiva de que, de que la acción penal solamente podía iniciarse por petición especial del director general de impuestos o sus delegados. Eso pues queda prácticamente en una letra muerta que quizás lo único que permitiría sería administrar una excusa o suministrar una excusa para esos funcionarios de la DIAN porque consideran que pueden o no denunciar según un criterio que ellos evalúan de razonabilidad o proporcionalidad o interpretación razonable de la ley. Y el parágrafo segundo, que consagra también la misma perspectiva novedosa, por lo menos para los delitos contra la administración pública, aunque ya existe en los casos de la omisión del agente retenedor o liquidador, cuando señala que la acción penal se extingue por el pago de las obligaciones pendientes con la administración pública junto con los intereses correspondientes y las sanciones a que a ellos se determine siempre y cuando, y esto es importante también considerarlo tanto para este artículo como para el tipo penal anterior, se presente dentro del término adecuado previsto por el Estatuto Tributario para la corrección de la liquidación tributaria. Es decir, que también hay una especie de caducidad para la extinción de la acción penal y esa caducidad pues se formula en los términos tributarios y no en los términos de ley, lo cual no deja de ser criticable tanto para este tipo como para el anterior, en la medida en que si ya los términos para corregir la liquidación tributaria han fenecido, pues no entendería uno por qué no podría realizarse ese efecto de la extinción de la acción penal. Me parece que limita de todas maneras la posibilidad de recaudo, que es finalmente lo que prevé una disposición como la del parágrafo segundo. ¿Por qué la vamos a limitar? ¿Cuál es la razón? Yo honradamente no la hallo. Creo que se pensó más desde la perspectiva tributaria en la medida que estando en firme la declaración tributaria, pues ella es intocable aún por cuenta de la acción del contribuyente. Pero eso no quiere decir que el contribuyente no pueda llegar a acuerdos con la administración pública para poder dar solución a sus
obligaciones tributarias aún por fuera. No sé cuál sea el mecanismo, existen muchos otros, como por ejemplo la normalización de activos, etcétera, etcétera. Aún creo yo que sería interesante plantear el tema de la conciliación con la administración de impuestos aún por fuera del término para corregir. Esa es un poco la perspectiva de lo que en nuestro sistema jurídico está contenido en relación con los delitos que afectan o que tutelan mejor cuya tipificación tutela el deber jurídico de contribuir, el deber jurídico de pagar los respectivos tributos.